Dios les bendiga, mis hermanos amados. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Que toda rodilla se doble. Aleluya. Damos gracias por la presencia del Señor en este día. Y saben, mi hermano, la presencia del Señor no habita aquí. No habita en este lugar. Habita en nuestros corazones. Porque somos el templo del Espíritu Santo. Y donde vayamos, llevamos la presencia de Dios con nosotros. El Señor nos dice, mi presencia va a ir contigo. Así que, si usted en esta tarde o mañana, aún mañana, tal vez tenía obstáculos para orar, permítame decirle que esa presencia que usted lleva dentro es poderosa para destruir toda cadena de tristeza, de frustración. Así que vamos a escuchar la palabra en este momento y vamos a salir más fortalecidos. Yo le voy a pedir que abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 12. Porque es el momento de recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros. En la alabanza nosotros le damos al Señor. Traemos nuestro fruto de labios. Traemos nuestra ofrenda al Señor. Y en la palabra nosotros recibimos. A veces solamente venimos a recibir, pero no venimos a entregar nada. Primera de Corintios capítulo 12, versos del 27 al 31. Cuando lo tengan, pueden decir un fuerte amén. Amén. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Verso 31. Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Cerramos nuestros ojitos. Padre, te damos gracias por este tiempo precioso que tú nos das. Señor, tú eres nuestro Dios y ante ti doblamos toda rodilla, confesamos que tú eres el Señor y te alabamos porque tú nos has dado vida y vida en abundancia. Los muertos no alaban al Señor, pero tú nos has dado vida para alabarte, para levantar nuestras manos, para confesarte con nuestra boca y para declarar que solo tú eres el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tu Espíritu Santo nos pueda hablar en esta hora. No solamente a mis hermanos, sino que yo también sea ministrado por esta palabra una vez más, para que podamos crecer, para que podamos, Señor, madurar y para que podamos alabarte y agradarte cada día más. Te lo pedimos, Señor, que cada creyente, que cada hermano que haya llegado a este lugar pueda ser ministrado por tu palabra y por tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. La misma versión, el mismo verso, los mismos versos que leímos ahora en esta versión que la Reina Valera, se lo voy a leer en otra versión para que podamos tener una mayor comprensión de lo que el apóstol Pablo aquí quiere decir. En la versión NTV dice lo siguiente, por favor preste atención, mucha atención.
Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de este cuerpo. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. Ahí ahora en el verso 29 hace una pregunta, hace varias preguntas. Dice, ¿acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no, concluye Pablo. Por lo tanto, en el verso 31, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero Pablo culmina diciendo, pero ahora, déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. En la vida cristiana, mis hermanos amados, tanto los dones espirituales como el fruto del Espíritu son elementos esenciales que nos capacitan para vivir una vida cristiana que agrade a Dios y que edifique a la iglesia. Los dones espirituales nos capacitan para servir de manera eficaz, para edificar la iglesia. Mientras que el fruto del Espíritu nos permite servir con un corazón transformado y con un carácter que refleje a Cristo. Por eso, como iglesia, hermanos amados, es importante comprender que los dones espirituales y el fruto del Espíritu son distintos, tanto en su naturaleza como en su propósito. Pero a veces, los cristianos, nosotros, los hijos de Dios, a veces prestamos más atención a las manifestaciones del Espíritu que el testimonio de las personas que están siendo usadas, menospreciando a unas y elevando a otras. Este Dios lo usa, este habla en lenguas, es más espiritual que el que no habla en lenguas. Este da profecía, es más espiritual que el que no habla profecía. ¿Se entiende? A veces nosotros tenemos ese mal concepto. Y por eso este mensaje, para que podamos quedar claros de lo que son los dones espirituales y lo que es el fruto del Espíritu. ¿Tiene su Biblia a mano, no es cierto? ¿Están aquí todavía? Sí. Ya, prepárese para ponerse incómodo. No se ponga cómodo. Uno de los temas que enseña Pablo en la carta a los Corintios en este capítulo 12 se refiere a los dones espirituales. En el capítulo 12, si ustedes pueden retroceder, capítulo 12 de 1 de Corintios, verso 1, él dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, Pablo está diciendo, en cuanto a los dones espirituales, entiendan de una vez por todas este asunto. Entiéndanlo, por favor. Los dones espirituales son capacidades especiales que el Espíritu Santo da a cada creyente y que deben ser usados para servir a las necesidades de la iglesia. Dios a cada uno de nosotros nos dio un don espiritual para servir en la iglesia. Estos dones, según todo el capítulo 12 de Primera de Corintios, son diversos y se manifiestan de diferentes maneras. Son herramientas para construir, son herramientas para fortalecer a la iglesia, a la comunidad cristiana, y cada uno cumple con una función específica. En Primera de Corintios, aquí mismo, en este mismo capítulo 12, Pablo nombra 9 dones espirituales, los cuales voy a explicar brevemente
para que estén conscientes de lo que estoy hablando. Ahora, cuando los esté explicando, yo quiero que usted piense si cree tener alguno de ellos. Porque como iglesia, no, como dije en un principio, no podemos ignorar este tema, ya que es para edificación. En el capítulo 12 dice, Pablo escribe, capítulo 12, versos 7 y 8, lo voy a leer en otra versión, por si lo encuentra tal vez un poco diferente. Dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Dios le ha dado un don espiritual a cada uno de nosotros. ¿Lo creen? Amén. Aquí lo dice la palabra. Dios nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios o el don de palabra de sabiduría. Brevemente, el don de palabra de sabiduría implica una comprensión clara, una comprensión profunda de la voluntad de Dios, más allá del razonamiento humano. Se manifiesta este don en la capacidad de ofrecer consejos sabios y oportunos, resolver problemas difíciles que muchas veces no podemos resolver entre todos. Llega este hermano que tiene el don de palabra de sabiduría y dice, esto se resuelve de esta manera. Y todos quedamos maravillados. Oh, esto no es humano, este es don de Dios. Palabra de sabiduría. Pablo sigue diciendo y dice, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. La palabra de ciencia es una manifestación del Espíritu Santo que revela información oculta o desconocida. Yo no sé si se acuerda a veces, yo me acuerdo cuando estaba chico, habían hermanas que se conocían que eran hermanas de oración. Entonces a veces cuando estábamos en el culto cantando en la palabra, se te acercaban y uno llegaba a tiritar porque el Señor le reveló que soy un pecador. O a veces alguien se te acerca y te dice, el Señor sabe que has llorado, el Señor sabe que hiciste esto, y te da una guía, te da una reprensión, o te fortalece. Palabra de ciencia implica la revelación de hechos, situaciones o detalles específicos que nadie sabe, solo tú. Y si solo tú lo sabes, ¿quién más lo puede saber? Dios, pero Él lo revela a estas personas que tienen este don. También está el don de fe, que puede ser definido por el cual la persona que tiene este don tiene una confianza extraordinaria en las promesas, en el poder y en la presencia de Dios. Un ejemplo de don de fe se encuentra en Hebreos capítulo 11, más conocido como el Salón de la Fe. ¿Conocen el Salón de la Fe en Hebreos 11? Bien. Hebreos 11 para que después usted lo busque en la casa. Estas personas, de acuerdo a su fe extraordinaria, les fue permitido hacer cosas extraordinarias y sobrenaturales. El don de fe. También Pablo sigue hablando y dice que a otros Dios le dio dones de sanidades por el mismo Espíritu y a otros el hacer milagros. Eso está fácil de comprender, ¿no es cierto? Sanidad, milagros. ¿A cuántos les gustaría que cuando uno está enfermo se le acerque un hermano y le diga, en el nombre de Jesús, sé sano? ¿O no? ¿Sí o no? Sigue hablando Pablo y dice en el verso 10, a otro profecía. Este a veces se confunde con el don de ciencia porque este también habla en nombre de Dios y transmite mensajes divinos, ya sea de advertencia, de consuelo, de exhortación, de revelación, siempre basados en la palabra de Dios. Hermanos, siempre basados en la palabra de Dios.
Yo me acuerdo que cuando estaba chico había un evangelista, no voy a decir el nombre, que era evangelista, profeta, porque en ese tiempo comenzaron y perdón la expresión, muchos comenzaron a echarse títulos encima. Y dijo, en este año la Torre Entel se va a caer. No, los cristianos, no, la Torre Entel. Ahí está la Torre Entel, 2025. Siempre el mensaje del don de profecía está sustentado en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Hoy en día se malusa este don. Puede venir un narcotraficante y le dice, el Señor te va a bendecir. Echa aquí tu diezmo. Y el narcotraficante se va feliz a ser narcotraficante, por decir un ejemplo. Pero ahí está. Hermanos, este don es de revelación y da a conocer verdades divinas y también planes futuros. También ofrece consuelo, esperanza y también llama generalmente al arrepentimiento. ¿Desde cuándo que no se escucha por ahí un mensaje de arrepentimiento? Se me apagó el micrófono, no importa, ¿lo escuchan igual? Sí. Yo estaba ahí. Nadie me dijo, hermano. Arrepiéntanse. A otro, hermanos. En el verso 10 Pablo sigue diciendo, no, también se me acabó, por eso lo apagué. No es que... Ya, ok. Gracias. Yo soy obediente a mi Señor. O si no, me van a revelar por ahí, me van a pegar en la casa. Amén. Pablo sigue en el verso 10 a otro discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus, su principal función es diferenciar si es el Espíritu de Dios el que está hablando, o es un espíritu maligno, o simplemente son intenciones humanas. Hermanos, muchas veces en la necesidad de otro hermano, a veces la gente cae en sentimentalismo y dice, no, si el Señor me dice que va a ser sano. Pero son solamente intenciones humanas y no tienen ninguna revelación. Entonces ahí está el hermano, discernimiento de espíritu, está ahí. No con mi hermano. Eso no viene de Dios. Lo que usted está diciendo, lo dice solamente de una buena intención que tiene, pero Dios no se lo ha revelado. ¿Se entiende? Discernimiento de espíritu. A otro, diversos géneros de lenguas. Diversos géneros de lenguas. Hago caso a mi señora. Y a otros, interpretación de lenguas. Eso es fácil también de entender. Aunque permítame decirle que el don de lenguas se usa para edificación propia. Tal vez para alabar y también para orar. Y la interpretación de lenguas es para, obviamente, interpretar esas lenguas que está diciendo el hermano. Y aquí viene la primera pregunta de la tarde. Y quiero que estén muy atentos. ¿He descubierto cuál es mi don? ¿Estoy consciente de que Dios me ha dado un don espiritual para servir y edificar la iglesia? ¿Sabe usted, hermano mío, qué don Dios le ha dado? Porque muchas veces somos súper buenos para juzgar, incluso para criticar y decir, aquí nadie habla en lengua, aquí nadie hace nada. ¿Y yo? ¿Estoy siendo de edificación para la iglesia?
¿Estoy sirviendo a mis hermanos en ese ámbito? Por eso, hermanos, debemos de saber que están estas capacidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero debemos anhelarlos, debemos pedirlos, debemos ambicionarlos, dice otra traducción de la palabra del Señor. Y en este punto quiero enfatizar, porque no debemos ser una iglesia pasiva ni ignorante referente a estas capacidades extraordinarias que Dios nos ha dado. Pablo dice en 1 Corintios 14:1, procuren los dones espirituales. Otras traducciones dicen, anhelen, ambicionen los dones espirituales. ¿Hay alguien aquí que anhele algún don espiritual? ¿Hay alguien aquí que diga, Señor, te he pedido estos dones? Estoy orando para que me des estos dones. ¿Hay alguien aquí que pueda decir eso? Amén. A veces se hace, a veces sí se hace, se pide, pero muchas veces se torna no tan fácil. Yo recuerdo que cuando era adolescente, no tan adolescente ya, después de los 20 años, ya no era adolescente, pero era joven. Muchas veces me frustraba porque no podía saber qué don me había dado Dios. Y yo oraba al Señor, Señor, quiero ser bautizado en lengua. Y en cada llamado yo salía. Los pastores de ese tiempo tiraban, estaba de moda esa cuestión de tirar al suelo, y uno a veces se resistía. Estaba ahí, como una porfiado. ¿O no? En cada llamado yo salía. En cada hermano en el piso, ahí estaba yo. Señor, bautízame en lengua. Me acuerdo que una vez pasaron muchos jóvenes y yo también pasé. Todos los jóvenes hablando en lengua y yo ahí. A veces es frustrante porque no sabes qué te ha dado Dios, qué don te ha dado. Pero no importa, se sigue en el camino. Cuando me casé, un hermano de la iglesia me dijo, hermano Michael, Dios te ha dado un don. Quería pegarle. Sí, mi hermano, ¿qué don? Ya no eres el hermano Michael, eres Don Michael. Claro. En ese momento me dio entre risa y frustración. Pero se sigue adelante. Y muchas veces, hermanos, nos sentimos inútiles porque no se nos da ni un solo doncito, nada. No sabemos, no encontramos, no hallamos la manera. Y al tener estos sentimientos y estos pensamientos, hermanos, y por el hecho de que no descubrimos nuestros dones, comenzamos a tener un mal concepto del tema, y ese mal concepto se torna muchas veces peligroso. ¿Por qué se torna peligroso? Porque comenzamos primero a pensar de que no somos útiles en la iglesia, que Dios no nos ha considerado para poder ser aporte. También, y se da mucho hasta el día de hoy, que muchos comienzan a perseguir los milagros. Donde en una iglesia se escucha que hay milagros, no, yo voy para allá, porque ahí está el Señor. Muchos comienzan a perseguir las manifestaciones sobrenaturales. Y ahí dicen, ahí está la unción, aquí no pasa nada, voy para allá. Allá está la presencia de Dios, aquí no. Siento que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Se entiende? La presencia de Dios cubre toda la tierra. La gloria del Señor cubre toda la tierra. Pero la presencia manifiesta, la presencia del Señor, Él viviendo
ahí en todo momento está en nuestro corazón. No podemos decir el Señor está allá porque hubo un milagro. Si nosotros llevamos al Señor dentro, si nosotros no podemos alabar al Señor, entonces es problema de nosotros. Si nosotros no podemos orar al Señor, es problema de nosotros. Si nosotros no podemos cantar, no podemos escuchar la palabra, nos quedamos dormidos, es problema de nosotros. Hay algo en nosotros entonces que está fallando. ¿Se entiende? En el año 2023 hubo un, no sé cómo decirlo, entre comillas, un avivamiento en Ashburn, creo que era en Estados Unidos. Ashbury, algo así, aquí anoté. En donde había un culto que duró por muchos días, como por 2 o 3 semanas, no me acuerdo exactamente. Pero lo importante es que muchas personas de diferentes países, incluso hasta de Chile, viajaron allá. Porque decían, el Señor anda por allá. Así que yo tomo un avión, ¡pum!, y me voy a Estados Unidos para que el Señor me llene y toque el borde de su manto y toda la cuestión. Como que si en una botella echaran ahí la presencia del Señor ahí en la botella. Acuérdate, acuérdate. La tapamos y la traemos para Chile. Hermanos, la presencia del Señor está en nuestros corazones. Él es omnipresente. Incluso si Dios quisiera manifestar su presencia aquí, en este lugar físico, caeríamos todos como muertos. Pero a veces pienso, Señor, seremos tan pecadores que si te manifestáis un poquito, nos vamos. Si bien, hermanos, la capacidad de hacer milagros puede ser una señal de la presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, no es la única manifestación ni es la más importante. Eso, hermanos, grábenselo. No es la más importante. Los dones espirituales son fundamentales en la iglesia, lo son, pero no es lo más importante. No me apedreen todavía. Aquí está en la palabra. Yo no lo inventé. La llenura del Espíritu Santo, mi hermano, se manifiesta de diferentes maneras. Para edificación, para consolación. Ustedes saben, profecía, hablar en lengua, interpretación de lengua, etc. Pero también la manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente se manifiesta en el fruto del Espíritu. Gracias por la ayuda, hermano. Se manifiesta en el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Amor, paz, alegría, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con nuestro carácter. Tiene que ver con reflejar a Cristo. Había un testimonio que circulaba hace años atrás, donde invitaron a un matrimonio de pastores a una iglesia, y mientras el pastor predicaba y el Señor lo usaba y gritaba, porque a la gente le gusta pareciera que a la gente le gusta que uno se mueva, no sé, siendo que esto que está acá no es lo importante es la palabra. Yo puedo estar así, y si digo la palabra, necesita toda nuestra reverencia porque estábamos diciendo la palabra. Entonces, mientras este pastor predicaba, la pastora de esa iglesia, donde se sentó con la pastora del pastor invitado, y la pastora de esa iglesia le dice a la otra pastora: mi hermana, ¿qué se siente? ¿Qué se siente estar casada con un siervo así, usado por Dios? Y la pastora le dice a la otra: yo no conozco a ese hombre, porque en la casa no es.
No era el pastor de Guasén. ¿Se entiende? El ser usado, el tener un don, el tener una capacidad, no significa que tu vida agrade al Señor completamente. Simplemente que a Dios le ha placido, al Espíritu Santo le ha placido que esa persona tenga un don. ¿Se entiende eso? Quiero que escuchen a Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 7, cuando él se refiere a los hermanos de la iglesia de Corinto. Solamente, si quiere lo anota, 1 Corintios 1, 7, pero yo se lo voy a leer en la versión NTV. Él dice lo siguiente: ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con el anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan. Eso les dice Pablo a los creyentes de Corintio. Entonces, ¿qué tenían los creyentes de la iglesia de Corinto? Todos los dones. Los miembros tenían todos los dones espirituales que necesitaban para poner en práctica la vida cristiana. Y no solo eso. Ustedes saben que Corinto se caracterizaba por ser una ciudad totalmente pagana, inmoral, con una baraja de idolatría y de pecados interminables. Incluso se decía que habían una docena de templos en donde utilizaban a más de 1000 prostitutas en todos sus rituales. Tanto era el paganismo y la perversión de esa ciudad, que a las prostitutas de otras ciudades les decían las chicas corintas. ¿Se entiende? Pero estos hermanos de la iglesia de Corinto, teniendo todos los dones espirituales, todo para vivir una vida cristiana, testificar de Cristo, oponerse al paganismo, a la inmoralidad de la ciudad, ¿saben lo que hicieron? Se pusieron a discutir qué don era más importante. Se pusieron a decir: ¿qué haces tú? Yo hablo en lengua. Ah, pero yo profetizo, te gano. Yo soy mayor que tú. Y viene otro: pero yo hago milagros. Pues mira, no sé, pues, mira, está en un lavatorio, te abro el agua. Empezaron a discutir entre ellos, teniendo todo para ser una iglesia increíblemente poderosa en esa ciudad, para testificar de Cristo. También muchos se dejaron llevar por el orgullo intelectual, porque tenían de fundador al apóstol Pablo. Muchos de Corinto también se habían codeado con Pedro cuando habían ido a Jerusalén. También se codeaban con Apolos, que era un predicador prominente que tenía su ministerio en Corinto. Era un predicador elocuente, era un predicador carismático, poderoso en la palabra. De ahí viene el dicho: yo soy de Pablo. No, yo soy de Cefas, soy de Pedro. No, yo soy de Apolo. Y por ahí algunos decían, los más espirituales decían: no, yo soy de Cristo. Estaban divididos. El tema de los dones espirituales los estaba dividiendo, porque los habían convertido en símbolos de poder espiritual. Por eso, hermanos, es importante recordar que el enfoque principal de cada creyente debe estar en cultivar una relación íntima con Dios y permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones para que nos transforme y poder generar el fruto del Espíritu. La verdadera espiritualidad, mis hermanos, se mide
por el carácter de Cristo que nosotros tenemos. Se mide reflejando el fruto del Espíritu y no solo por la posesión de dones o atributos o habilidades espirituales. A veces se confunde la manifestación de un don con la presencia del fruto del Espíritu. Pero Jesucristo lo dejó claro. Él dijo, por los dones los conoceréis. ¿No? ¿No dijo eso? ¿Qué dijo? Por sus frutos. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Quiero que vayamos al texto base. No ha cerrado su Biblia, ¿no es cierto? No está durmiendo, ¿no es cierto? No. Amén. Eso es bueno. En 1 Corintios capítulo 12, verso 31, dice Pablo, procurad pues los mejores dones, anhelen los mejores dones, ambicionen los mejores dones. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. La traducción que leímos al principio dice, pero déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Una manera de vida que supera a todas las demás. Una manera de vida que supera a todas las demás. ¿Sabe cuál es la manera de vida que supera a todas las demás? A los dones espirituales, a las habilidades, a las capacidades. ¿Sabe cuál es? Veamos, pásese al capítulo 13 de 1 de Corintios. Y léalo conmigo, por favor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo destruye toda confusión en la iglesia de Corinto y le dice, al Señor de nada le sirve que hagan milagros, que den profecía, que sanen los enfermos, que hablen en lenguas, que interpreten en lenguas. A Dios no le sirve eso. Si ustedes no tienen amor, no les sirve absolutamente de nada, es en vano. Lo que yo quiero que entiendan, Pablo le decía a los corintios, es que ustedes han errado el blanco. Ustedes erraron el blanco totalmente. Se fueron por las chayas, se fueron por las luces, se fueron por los fuegos artificiales, se fueron por los colores, se fueron por las modas. Y no tienen amor. Y eso no les sirve absolutamente de nada. ¿Se acuerdan de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2? Una iglesia esforzada, que había peleado, que había sufrido, que había estado en todas con el Señor. Y Dios les dijo algo, Jesús les dijo algo. ¿Saben lo que les dijo? Pero tengo una cosita contra ustedes. ¿Saben lo que es? Que han olvidado mi primer amor. El amor es lo más importante en el cuerpo de Cristo. Y a los cristianos se nos hace tan difícil de entender que corremos a la iglesia grande, donde los predicadores saltan y hay, sí, tal vez no les voy a negar que hay tal vez manifestaciones. Pero falta eso, lo importante. El preocuparse por los hermanos, el acoger a los hermanos, el abrazar a los hermanos. Y no estoy hablando de un amor que solamente lo dan los pastores, porque los pastores
son 2. Y en una iglesia pueden haber 1000. Aquí hay unos 60 pp, 60, 70. ¿Usted creen que 2 van a poder asistir a 60? Es que el pastor no. Bueno, ¿y el hermano que estuvo contigo al lado de todo no cuenta ese amor? Y el hermano que te consoló, que te ayudó en todo, ¿no cuenta ese amor? O sea, tenía que ir el pastor, tenía que ir el líder, tenía que ir el anciano, tenía que ir el obispo para que tú te dieras cuenta de que solamente el amor de ellos vale. Y el hermano que se sienta al lado, no vale su amor. Entonces, es el amor la clave que nosotros debemos tener para conducirnos en nuestra vida cristiana. Es el amor de nosotros hacia Dios, de nosotros a nuestros hermanos y de nosotros hasta nosotros mismos, porque nosotros también debemos querernos. No es como decir, ay, que soy, nadie me quiere. Siento que somos amados por Dios, somos especiales, somos su especial tesoro. Somos la niña de sus ojos. El que hace que nuestros actos y dones sean útiles y fructíferos es el amor. El amor es el que le da sentido a nuestro servicio. No solo en la iglesia, hermanos, porque a veces nosotros mostramos una careta. Pero la persona que nos conoce mejor es nuestra esposa, nuestro esposo. Ella sabe cuando yo estoy enojado. Sabe cuando la saco de quicio también. Ella me conoce. Pero acá nosotros no nos conocemos completamente. Por eso el amor tiene que ser demostrado no solamente acá, sino en el hogar, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en donde quiera que estemos. Cristo debe ser reflejado por nosotros. ¿Y sabe lo mejor de todo? Que para dar amor no necesitamos ningún superpoder. No necesitamos ninguna habilidad extraordinaria. No necesitamos convertirnos en Super Saiyajin. Necesitamos simplemente obedecer la palabra del Señor y ser discípulos de Cristo. Para dar amor no necesitamos ser líderes, pastores, misioneros. Para dar amor no necesitamos ser gente importante o influyente. Simplemente necesitamos obedecer la palabra del Señor. Jesús dijo, si me aman, entonces van a guardar mis mandamientos. Más que hermanos destacables, necesitamos ser discípulos intachables. No solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Necesitamos menos palabrerías y más testimonio. Necesitamos ser obreros más que usados, obreros aprobados. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ahora, ¿cómo nosotros ponemos la vida por nuestros hermanos? Sirviéndolos. No se trata de que viene una bala y yo me interpongo entre la bala y mi hermano y me llega a mí. Porque a veces eso es más fácil. A veces es más fácil morir por nuestro hermano que vivir para ellos. ¿O no? Sí, porque yo muero una vez por mi hermano. Pero si yo vivo para mi hermano, lo hago toda mi vida. Y lo sirvo y le ayudo. ¿O no? Jesús lo dijo, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. El que una persona, hermano, sea usada por Dios, no significa que sea aprobada. Hermano, si Dios usó un burro, ¿van a seguir al burro?
Si Dios usó a reyes paganos para cumplir su voluntad, ¿significaba que los reyes paganos estaban en lo correcto? Dios hace como Él quiere para cumplir sus propósitos. ¿Quién le va a decir, ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? No se puede. Dios es Dios y es soberano. A veces, hermanos, nos fabricamos becerros de oro, solitos. Nadie nos llama a fabricarnos los becerros de oro. Porque alguien cante bien o predique bien o haga milagro o haga cualquier cosa que sea vistosa, no significa que sea espiritual. Y esto también, hermanos, va para nosotros. Va para los pastores, va para los líderes, va para las personas que son visibles. Hermanos, ustedes tienen que examinar también nuestra conducta y decir, sí, lo que el hermano Michael está diciendo está correcto, porque su vida también lo refleja. ¿Se entiende? Amén. ¿Dicen amén? Amén. Nuestro testimonio también tiene que ser avalado por lo que decimos. Primera de Juan 4, verso del 7 al 8 dice, amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Los hermanos de la iglesia de Corinto, teniendo todos los dones, no tenían idea quién era Dios. No conocían a Dios. Pero primera de Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo podemos saber si estamos en Cristo? ¿Cómo podemos saber si le pertenecemos a Él? ¿Sabe cómo? Si hacemos lo que Él dice y si vivimos como Él quiere. Así de simple. En primera de Juan 3:23 también nos da la respuesta y dice, ¿qué quiere que Dios que hagamos? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. La verdadera fe cristiana, hermanos, resulta en actos de amor. Por eso dice Juan que nuestra conducta nos puede dar la seguridad de que pertenecemos a Cristo. Porque Él dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos. Que se amen los unos a los otros. Que se amen. No importa que por ahora, hermano, no haya descubierto su don. Y con este comentario no quiero quitarle la importancia que tiene, porque sí es importante. Debemos descubrirlo. Debemos pedirle a Dios. Pero por sobre todo la palabra dice, debemos anhelar que Dios nos capacite con dones. Pero en este momento, si tal vez tú no lo has descubierto, no importa. Porque no es lo más importante. Pero tienes que saber que el hecho de que no haya descubierto aún tu don, no te hace menos importante ni te hace menos espiritual. Porque hay un camino más excelente e importante. El amor. Y Dios quiere que principalmente caminemos en amor. Cuando nosotros caminamos en amor, solito después Dios va a ir dando, va a ir dando, va a ir dando, va a ir dando. Acá en la música se ve igual. Nosotros no necesitamos ser mejores músicos para alabar mejor a Dios. Nosotros necesitamos ser mejores discípulos de Cristo para así poder alabar a Dios mejor. Un músico virtuoso quizás te puede dar una melodía que toque tu alma, pero si él no agrada a Dios, no le sirve de nada.
En cambio, si nosotros buscamos a Dios y amamos a Dios y somos sus discípulos, cuando toquemos una melodía acá, por muy sencilla que sea, créeme que va a tocar el corazón de Dios. Para concluir, y esto va a ser triste para muchos, porque hay familias, hay personas que toda su vida buscan luces, luces, luces. Al final, muchos se van a acercar a Jesucristo y le van a decir: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos, ábrenos. ¿Sabe lo que le va a decir al Señor? Nunca los conocí. Nunca los conocí. Apártense. Incluso la Biblia agrega: apártense, malditos, al fuego eterno. Son palabras que nos deben estremecer. Pero también otros se le van a acercar al Señor. Y el Señor le va a decir: acérquense, entren a mi reino. A lo mejor, muchas señoras que tratamos de... No importa. Cuando me viste pobre, cuando me viste desnudo, tú me vestiste. Cuando me viste enfermo, ahí estuviste conmigo. Cuando estuve en la cárcel, ahí me fuiste a visitar. Cuando tenía sed, me diste agua. Pero ¿cuándo hice eso, Señor? ¿Sabe cuándo se lo hicieron? Cuando se lo hicieron a sus hermanos. Cuando demostraron el amor hacia sus hermanos, era como que se lo estaban haciendo al mismo Dios. Para finalizar, mis hermanos, tanto los dones espirituales como el fruto del Espíritu son regalos de Dios para nosotros. Son regalos de Dios para nosotros. ¿Debemos anhelar los dones? Amén. Sí. Oro por eso. Que el Señor se manifieste en mi vida. Que el Señor se manifieste en la vida de mis hermanos. Que la iglesia puede ser edificada, fortalecida. Que pueda crecer. Amén. Pero sobre todo, busquemos el fruto del Espíritu para ser transformados a la imagen de Cristo. Amén. Cierra sus ojos. Vamos a orar al Señor. Por favor.